nuestra séptima y última enseñanza sobre la sabiduría del bien y el mal. Hemos repetido todo este tiempo que esta enseñanza es absolutamente necesaria para la madurez del cristiano y que ella nos da una base para tener algo esencial en la vida cristiana: una mente preparada para la aflicción. Los cristianos que no tienen una mente preparada para la aflicción, dice la Escritura, cuando Dios les envía grandes pruebas, entran en un estado de parálisis, manos caídas, rodillas paralizadas, y se convierten en individuos inútiles para Dios y para su reino, y probablemente deshonren el nombre de Dios con sus malas reacciones durante el tiempo de aflicción, cuando deberían presentar al mundo todo lo contrario. Cuando el cristiano está en aflicción, lo que debemos presentar al mundo es la paz que sobrepasa todo entendimiento, y en medio de la aflicción debemos tener también gozo, paz y gozo. Eso es lo que va a producir en un cristiano, o lo que va a presentar un cristiano cuando está en tiempos de aflicción. Para poder desarrollar esta mente preparada para la aflicción, hemos ido analizando a lo largo de estas 7 enseñanzas distintos principios que Dios nos da para guardarlos en nuestra mente y que al final producirán esa mente preparada para la aflicción. Los primeros 7 principios que vimos a lo largo de estas enseñanzas los agrupamos de manera mnemotécnica en 3 paradojas. Las 3 paradojas son las siguientes: Dios permite el mal sin crearlo. Dios no es el autor del mal, pero lo permite para autoglorificarse. Segundo, Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios es quien nos envía el mal y tiene múltiples propósitos al hacerlo, todos ellos buenos en gran manera. Tercero, Dios usa el mal para bien en el creyente y el bien para mal en el no creyente. Esa es la gran paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Después de haber condensado todos esos principios en estas 3 paradojas, añadimos un principio más, y es un mandamiento. Dios nos manda, ordena vencer con el bien y el mal. Y en nuestra última sesión vimos el punto más alto de la sabiduría del bien y el mal, el pináculo de la sabiduría del bien y del mal, que es la cruz de Cristo. Dios en la cruz de Cristo puso el punto más alto de la sabiduría del bien y el mal. A medida que comprendamos más la cruz de Cristo, más fuertes seremos para vencer con el bien y el mal. Y hoy, para terminar, veremos nuestro último principio, el cual es el siguiente: Dios nos manda anhelar el fin del mal. Dios nos manda anhelar el fin del mal, y debemos orar por ello todos los días. Dios nos manda a anhelar el fin del mal y debemos orar por ello todos los días. ¿Qué dice la penúltima frase del Padre Nuestro? Líbranos del mal. El Padre Nuestro es el modelo de la oración diaria. Y antes del cierre, el Padre Nuestro nos guía a orar por el fin del mal. El diablo, el maligno, con el mal que es permitido por Dios, por supuesto,
pretende destruir nuestra felicidad eterna y nosotros debemos resistirlo. Y por eso el Señor Jesús nos enseña a orar diciendo: líbranos del mal. Y ese líbranos del mal incluye dos cosas. Debemos orar por el fin del mal de cada uno en particular, y debemos orar por el fin del mal para la nueva humanidad redimida. Es decir, un fin del mal personal y un fin del mal global. Habrá un fin del mal personal y habrá un fin del mal global. Y esas serán las dos cosas que veremos en nuestra enseñanza del día de hoy. Veremos en primer lugar el fin del mal para el cristiano en particular y el fin del mal para una nueva humanidad. Eso es lo que veremos en el día de hoy. El fin del mal para el cristiano en particular y el fin del mal para una nueva humanidad. Comencemos pues viendo el fin del mal para el cristiano en particular. Y para ello les ruego que me acompañen en sus Biblias al libro del profeta Isaías, en su capítulo 57 y los versículos 1 y 2. Isaías 57, versos 1 y 2. Dice así la palabra de nuestro Dios: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Qué versículo más claro, más sencillo y más hermoso? Este es uno de esos versículos que debemos aprender de memoria y guardar en la memoria para siempre y usarlo en los momentos más difíciles, especialmente aquellos en los que nuestra vida está en riesgo. Comencemos analizando este versículo preguntándonos por el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual el profeta Isaías dio estas palabras? El pueblo de Israel estaba en un estado de mucha corrupción. Los reyes y el pueblo habían cometido muchísimo pecado, idolatría, abandono de Dios, sacrificaban sus hijos a los ídolos quemándolos al fuego, adulterio, fornicación, homicidios. El pueblo estaba desenfrenado y Dios, a través del profeta Isaías, anuncia el castigo establecido en el pacto. El castigo establecido en el pacto para un rey desobediente, según el pacto davídico, y un pueblo desobediente, y ese castigo también está en el pacto con Moisés, es el cautiverio. Es decir, la nación entera, su rey iba a ser ejecutado y la nación entera iba a ser llevada en cautiverio. Y lo que está haciendo el profeta Isaías aquí es anunciando el cautiverio, lo ha hecho a lo largo de todo su libro, y diciendo que también los del remanente fiel, porque en Israel en los días de Isaías no todos eran perversos, no, había hermanos y hermanas, santos y santas que andaban en el temor de Dios y amaban al Señor, y ellos no desobedecían al Señor, pero los otros sí. El rey desobedecía, los jueces desobedecían, la mayoría desobedecían. Había un pequeño remanente que no desobedecía, pero lo que Isaías está diciendo aquí es: esos que son fieles irán también al cautiverio. Entonces ustedes ahí mismo me van a preguntar: entonces se cumple aquello de justos por pecadores. Y aquí la verdad que hay que decir es sí, justos por pecadores. ¿Y por qué razón? Porque la relación de pacto que Dios tenía con Israel era una relación de pacto nacional, colectiva, no individual. Así que el pecado del rey era castigado en el pueblo. Entonces, lo que Isaías está diciendo es esto: sus pecados los van a llevar al cautiverio
y en el cautiverio van a morir muchos. Y ojo a esto, incluidos los buenos creyentes. En el cautiverio van a morir muchos, incluidos los buenos creyentes. Es decir, tanto al justo como al impío le va a ocurrir un mismo suceso, la muerte, como dice Eclesiastés 9:3. Pero hay una diferencia entre los dos, y esa es la parte vital de nuestro texto. Para el justo, ir al cautiverio y morir en cautiverio será el fin del mal. Y para el impío, morir en cautiverio ir al cautiverio y morir en cautiverio será el comienzo del supremo mal para él. ¿Ven la diferencia? Ambos van a ir en cautiverio, ambos van a morir en cautiverio, pero para el justo morir será el fin del mal y para el impío morir será el comienzo del supremo mal. El pasaje nos muestra tres cosas. En primer lugar, nos muestra la identidad de los que serán librados del mal. Segundo, la circunstancia que los librará del mal. Y tercero, la ignorancia de los que serán librados del mal. Es decir, el pasaje nos muestra tres cosas: la identidad, la circunstancia y la ignorancia de los que serán librados del mal. Vamos rápidamente los tres. Primero, la identidad de los que serán librados del mal. ¿Qué tipo de personas son? Y ahí vemos algunas palabras claves en el verso 1. Dice: perece el justo. Y ahora viene una frase paralela. Dice: y los piadosos mueren. Eso es un paralelismo. Paralelismo son dos frases que están una junto con la otra. Las dos significan lo mismo, pero en distintas palabras, con distintas palabras. Eso es un paralelismo. Entonces lo que tenemos aquí es que este paralelismo nos muestra la identidad de los que serán librados del mal. Se llaman los justos, se llaman los piadosos. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes son los piadosos? Bueno, Isaías ya en el capítulo 53 ha mostrado quiénes son los justos. Los justos son aquellos por los cuales el Cordero de Dios, el Mesías, va a venir a morir por ellos. Y dice Isaías: con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos por quienes el Cordero de Dios murió en expiación, es decir, como sustituto, para justificarlos, es decir, para librarlos de la condenación, de la deuda penal que esos pecadores tenían con la justicia de Dios. Cuando Cristo muere como un sustituto por los pecadores, muchos por los cuales vino a morir, la condena, la justicia penal que hay contra ellos es quitada, y eso es lo que se llama justificación. A partir de ese momento, cuando esas personas creen y son unidos a Cristo, a partir de ese momento son declarados justos. Justos. No porque hayan sido hechos justos, no. Lo que nos hace justos es la santificación. La justificación es una declaración legal en un tribunal. Cuando recibimos a Cristo, nosotros recibimos ambas. Justificación, que es borrar una condena y emitir una boleta de salida. Imagínense a un preso en la cárcel pagando por un homicidio. El juez, la sociedad hacen el juicio y encuentran que el individuo no fue culpable. Inmediatamente el juez lo declara no culpable.
boleta de salida de la cárcel para el señor fulano de tal. Él está justificado. Es decir, él no cometió ese crimen. El problema con nosotros es que nosotros sí cometimos el crimen. Pero como Cristo pagó, estuvo en la cárcel por nosotros y recibió la pena de muerte por nosotros, entonces a nosotros se nos emite una boleta de salida. Boleta de salida para salir del infierno a Julio Zuluaga. Ya la tiene, ya la tiene. Él es declarado justo. Y esos que son declarados justos son piadosos. Es decir, esos son los que andan con Dios. Vea conmigo el 56, 1 y 2. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Esos son los justos, los que han sido justificados y a la vez santificados. Y como son justificados y santificados, ellos aborrecen el mal. Lo pueden identificar el mal porque tienen la sabiduría del bien y el mal, y cuando lo ven, lo aborrecen y se alejan de él. Esa es la identidad de los que serán librados del mal. Ahora, en segundo lugar, vemos la circunstancia que los librará del mal. Volvamos otra vez al 57:1 y miremos otra vez el paralelismo. Dice: perece el justo y los piadosos mueren. ¿Cuáles son las dos palabras que están en paralelo? Perecer y morir. ¿Cuál es la circunstancia que hará que los justos sean librados del mal? La muerte. La muerte es el fin del mal para los que están en Cristo, para los que han sido justificados. Y ahora finalmente en este pasaje, la ignorancia de los que serán librados del mal. Y aquí es donde viene el problema. No hay una mente preparada para la aflicción. Hay ignorancia y, como decía en mis sesiones anteriores, amnesia selectiva. Aquí está el problema de la amnesia selectiva. Se nos olvida todo lo que Dios ha dicho de nosotros, lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que sucederá con nosotros. Y por eso entramos en pánico, en caos, porque hay una ignorancia. Esa es la amnesia y la ignorancia que impiden que el cristiano tenga una mente preparada para la aflicción. ¿Cuál es la ignorancia? Otra vez el verso 1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Cuáles son las dos frases que están en paralelo? Dice: no hay quien piense en ello y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entonces, ¿cuándo es quitado el justo de delante de la aflicción? Cuando muere. Pero la pregunta es: ¿entienden los hombres eso? La respuesta es que los inconversos, ni modo, ellos no lo pueden entender. Pero el punto no está siendo dirigido a los inconversos, está dirigido ¿a quién? A los creyentes. Los creyentes no entienden eso. Dice la palabra de Dios, observen con cuidado: no hay quien piense en ello. Hermano, yo le pregunto, ¿cuántas veces al día usted piensa que cuando muera será dichoso y librado de toda aflicción? ¿Cuántas veces al día, cuántas veces en la semana usted concentra su mente en eso? Cuando yo di esta enseñanza por primera vez en la Iglesia La Gracia,
Dios impactó poderosamente en mi corazón. ¿Y sabe qué hice? Mandé imprimir 2 imágenes y mandé colocar esas 2 imágenes en mi habitación como cuadros, de manera que las viera todos los días. Y fuera de eso, una de esas imágenes la coloqué como protector de pantalla de mi celular, a fin de que yo la pudiera ver todos los días. Este cuadro se llama La Puerta del Cielo, así lo bauticé yo. Y tengo otro cuadro en mi habitación que es del libro El Progreso del Peregrino, que se llama A la Ciudad Celestial por el Río de la Muerte, donde está Jesús sosteniendo al peregrino que está a punto de sumergirse en el río de la muerte, y en la lontananza, o sea, en la distancia, en el horizonte, ve la ciudad celestial toda de oro, brillante con diamantes, y él está sostenido por Cristo, a punto de entrar al río de la muerte, viendo la ciudad celestial, tomado de la mano de Cristo. Cristo lo está abrazando y sosteniendo. Y esos cuadros los veo yo todos los días, y todos los días pienso que mi muerte será dichosa. Porque no, dice aquí en la Escritura, que no hay quien piense en ello. Y ahí es donde está el problema, por lo cual no tenemos una mente preparada para la aflicción. No hay quien piense en ello. El problema es la mente, la mente. El cristianismo no es como muchos creen, que el cristianismo es una fe para brutos, para gente insignificante que no es inteligente y que ha decidido resignar su existencia a la existencia de un Dios que él mismo ha creado, o que ha creado la fantasía colectiva de quienes quieren dominarla a la humanidad con la religión. No, el cristianismo no es para brutos, el cristianismo es para gente que tiene fe, y su fe obra en su mente, y su fe capacita su mente. Con el pensamiento perseverante, el cristiano puede llegar a obtener la absoluta convicción de que su muerte será dichosa, y por tanto a la hora de morir estará feliz. Feliz. La única manera de producir un pensamiento positivo es tener la única manera de producir una emoción positiva como el gozo es teniendo un pensamiento positivo, como la seguridad de un buen final. Si no hay seguridad de un buen final arraigada en lo profundo de su corazón, no va a haber nunca gozo al momento de morir. He tenido la oportunidad de acompañar en su lecho de muerte a hermanos a quienes nunca pude enseñar una mente preparada para la aflicción. Hermanos de otras iglesias que me han llamado hermanos de mi iglesia a visitarlos en su lecho de muerte, porque su pastor no va a visitarlos a su lecho de muerte. Y yo he ido a hacer lo que otro pastor no ha hecho. Y mi impotencia es que cuando la persona ya está en el lecho de muerte y yo trato de enseñarle estas cosas, no me puede entender, ni siquiera me puede prestar atención, porque está en pánico. No puede prestarme atención. Por eso ustedes tienen que entenderlo ahora. Y acabo de quemar el equipo otra vez, eso es poder. Ustedes tienen que prestarme atención ahora, porque cuando estén al borde de la muerte, esta enseñanza no entrará en sus corazones. No lo hará, porque el pánico no los dejará. Deben prestarme atención es ahora. Me sucedió hace muy poco. Semanas me sucedió con una hermana de otra iglesia. Ella pereció de un cáncer de mama, y cuando me llamaron a visitarla ya estaba en su lecho de muerte. Acompañé a esta mujer por ahí 4 semanas. Traté de compartirle lo mejor que pude esto, y algo se hizo, pero no fue suficiente. Y eso me mostró que tengo que ser incisivo, insistente, predicar y predicar al pueblo de Dios hasta que me escuche. Y sepan que esto viene de Dios. Ustedes tienen que tener una mente preparada para la aflicción. Y la sabiduría del bien y el mal es el principal fundamento. Esto es lo que tiene que ver con el fin del mal
de manera personal. Recuerden qué es lo que estamos estudiando. Dios nos manda a anhelar el fin del mal y a orar diariamente por ello. Y el fin del mal tiene dos aspectos. Uno, el aspecto personal, que lo acabamos de ver en Isaías 57, 1, 2. Y ahora veamos el aspecto global. Global. El fin del mal para la nueva humanidad. Debemos anhelar el fin del mal para la nueva humanidad. Si el fin del mal para cada creyente es la muerte, ¿cuál es el fin del mal para la nueva humanidad? La segunda venida del Señor Jesucristo. El fin del mal para la nueva humanidad será la segunda venida de Cristo, en la cual Cristo hará, oigan esto, separación entre el bien y el mal. El bien y el mal existirán eternamente. El bien en la nueva humanidad y el mal en la antigua humanidad que no quiso arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Ambos existirán para siempre, pero totalmente separados. Ambos existirán para siempre, pero totalmente separados. Ese es el fin del mal para la nueva humanidad, porque el mal nunca terminará para aquellos que se resistieron a arrepentirse y creer en Jesucristo. Vamos a Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, la conocidísima parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿Qué tenemos ahí? El ingreso del mal en la creación de Dios. El ingreso de falsos creyentes en el reino de Dios. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? La gente nos pregunta, ¿cuál es el origen del mal? Mírenlo, ahí está. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, el diablo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Le dicen los ángeles al Señor Jesucristo. ¿Quieres que separemos el bien y el mal en esta era? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, es decir, al arrancar el mal, al quitar el mal, arranquéis también con ella el trigo, es decir, perjudiquéis también el bien. Dejad crecer, miren esto, dejad crecer juntamente lo uno, o sea el mal, y lo otro, o sea el bien, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, o sea el mal, o sea los malos, o sea al diablo, sus ángeles y todos los que no quisieron arrepentirse, y atadla en manojos para quemarla, es decir, para arrojarla al supremo mal eterno que es el infierno, pero recoged el trigo en mi granero, es decir, el fin del mal para los suyos y el comienzo del supremo bien. Esta parábola es muy clara, nos muestra que esta separación entre lo bueno y lo malo es el fin del mal
para toda la nueva humanidad por la cual Cristo murió. Y nos muestra que las personas malas, como Satanás, sus ángeles y los que no quisieron arrepentirse, no dejarán de existir, como está enseñando este falso profeta, precursor del anticristo llamado el Papa Francisco. Está enseñando que no existe el infierno, sino que los malos dejarán de existir una vez mueran. Anticristo es este hombre, porque enseña contrario a Jesucristo. Aunque dice que es su representante en la tierra, es un enemigo de Cristo y está tratando de destruir la verdad que Cristo nos enseñó. ¿Cuál es la verdad que Cristo nos enseñó? Esta parábola que acabo de leer fueron palabras que salieron de la propia boca del Salvador. ¿Cuál es la verdad que Cristo nos enseñó? Que el malo no deja de existir cuando muere. El que comete el pecado durante toda su vida sin arrepentirse y creer en él, nunca deja de existir, sino que pasa a vivir un infierno de fuego por toda la eternidad. El supremo mal por toda la eternidad. El punto es que ahora el bien y el mal todavía están juntos, pero el fin del mal para la nueva humanidad de Dios es la separación del bien y el mal, la cual ocurrirá en la ciega. Vean el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. No se entienda siglo aquí como 100 años, sino la era en que el bien y el mal están juntos. Eso es el siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de esta era, la era en que el bien y el mal están juntos. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, que es el mundo, a todos los que sirven de tropiezo, es decir, a todos los malos y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ese es el fin del mal para aquellos que están en Cristo. El mal nunca terminará para los que rechazan a Cristo. Y el pensamiento final de todo lo que hemos aprendido debe ser este: que Dios se exalta a sí mismo de una manera inconmensurable por su sabiduría en el uso del bien y el mal. Hubiera sido mucha la gloria de Dios si Él de la nada crea un mundo con ángeles y hombres inmutablemente buenos, los cuales nunca introducirían el mal en el mundo que Dios creó. Sería mucha la gloria y esos ángeles y hombres alabarían y exaltarían a un Dios tan bueno por haberles dado ese privilegio de vivir eternamente desde el principio en un mundo inmutablemente bueno, que nunca se hizo malo, que nunca conoció el mal. Pero la gloria de Dios es muchísimo más exaltada por la sabiduría del Dios eterno, al crear un mundo con hombres y ángeles que no son inmutablemente buenos, sino mutables, los cuales podían por su pecado introducir el mal en su creación. Y Él, por la muerte de su Hijo, su unigénito, cambiar un mundo malo en un mundo inmutablemente bueno. Eso trae mayor gloria al que creó los cielos y la tierra. Mucho más. Y eso explica el por qué estamos sufriendo en este mundo. Eso eleva nuestros pensamientos incalculablemente al tercer cielo y nos hace ver muchísimo más la grandeza del Dios que adoramos. Ahora usted pues tiene mucha más capacidad de admirar a Dios.
Si antes usted lo admiraba como creador, al ver las maravillas de una creación que ya está afectada por una maldición, ¿cómo será de hermosa la creación sin maldición? Y usted admira ya a Dios que hizo esta creación por lo hermosa que es aún con maldición. Usted tenía motivos para adorar a Dios por la providencia, la forma como Él dirige todo lo que ocurre en la faz de la tierra. Usted tenía motivos para adorar a Dios por la redención, la maravillosa obra del Señor Jesucristo para salvar a los suyos. Pero usted no tenía la forma de adorar a Dios por su sabiduría del bien y el mal. Ahora la tiene. Ahora tiene otra forma de adorar y glorificar a Dios, y es pensar con frecuencia en la sabiduría del bien y el mal. Y este pensamiento, recuerden lo que veíamos ahora en Isaías 57:1, no hay quien piense, no hay quien piense. Este pensamiento continuo lo fortalecerá para vencer el mal, porque la sabiduría del bien y el mal es el combustible para tener una mente preparada para la aflicción y ayudarme a reaccionar correctamente cuando Dios me envíe el mal, que es tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y tener gozo. Y para tratar de ayudarlo en ese trabajo que usted tiene que hacer con su mente, recuerde, la Escritura dice, de toda cosa guardada, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir, si tú hay algo que cuidas y proteges en esta vida, esa cosa debe ser tu corazón. Y tu corazón incluye tu mente, tu voluntad, tus emociones, tu conciencia. Para poder ayudarte en esa labor de guardar tu corazón, de renovar tu corazón, de fortalecer tu corazón, he diseñado un pequeño catecismo que se llama el Breve Catecismo del Bien y el Mal, el cual el pastor gentilmente ha fotocopiado para ustedes, y ustedes tienen ya una copia en sus manos. La idea de este pequeño catecismo es que lo lean frecuentemente, tantas veces como sea necesario, hasta que estén familiarizados con esta sabiduría del bien y el mal. También que lo enseñen a sus hijos, lo usen en devociones privadas y en devociones familiares, para que esta sabiduría entre al corazón del pueblo de Dios y tengamos un pueblo fuerte, un pueblo que por la gracia y la misericordia de Dios y por el uso de esta sabiduría del bien y el mal va a soportar todas las aflicciones que Dios mismo le envíe para glorificarse, hasta que llegue para ellos el fin personal del mal con la muerte y el fin global de una nueva humanidad sobre el mal eliminado de una nueva humanidad en la segunda venida del Señor Jesucristo, la cual esperamos que ocurra pronto.